encontramos con el doctor Pablo Rudomín, él es Premio Príncipe de Asturias 1987. Doctor Pablo, si nos podría decir después de esta brillante exposición, ¿qué podemos encontrar en este desarrollo a través de la investigación en neurociencia de lo que podemos aprender de otros en una sociedad y cómo podemos ser mejores? Bueno, como decía yo en mi plática, nosotros aprendemos de los que nos rodean. Entonces es muy importante tener una atmósfera de lo más balanceada posible y desarrollar la autocrítica. Generalmente cuando somos chicos, niños, quienes más nos influencian son las opiniones de nuestros amigos. Muchas veces ignoramos la opinión de los padres, la opinión de los maestros, pero la de nuestros compañeros es muy difícil, ¿verdad? Si precisamente hablábamos hace rato del bullying, una de las cosas que los niños le tienen más pavor es ser discriminados por otros niños, ser motivo de burlas, etc. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde es a través de la educación, y obviamente los niños repiten lo que oyen en casa, lo que ven en los medios de comunicación. Entonces es todo un problema social, no es que podemos nada más decir son los maestros o son los padres, ¿no? Sino es toda la sociedad en su conjunto. Ya ve que en la plática presentaba yo dos esquemas de tomas de decisiones, la absolutamente jerárquica y la compartida. Yo creo que en ese sentido tiene que haber una conciencia social de todos, cómo mejorar la educación, cómo evitar comportamientos, pues digamos, antisociales, que van desde cuestiones de bromas inocentes hasta la violencia, el terrorismo, los fundamentalismos, que son desafortunadamente los problemas que estamos viviendo en la sociedad actual, no nada más en México, en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podría ser? Porque de pronto, hay cada vez mayores investigaciones sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo son los motivadores en nuestra corteza cerebral, pero de pronto hay más investigación, pero de pronto hay actos retrógradas, hay actos de violencia, hay actos de una... hay actos terribles que van en detrimento del ser humano. ¿Por qué esas, como que por una parte mayor conocimiento y por otra parte retroceso en las acciones? Por eso depende de otros factores, ¿no? Yo siempre he dicho, el conocimiento es como una especie de martillo que podemos usarlo para hacer casas o romper cabezas. Y depende de nuestros valores éticos y morales el usarlo de una o de otra manera, ¿no? A veces muchos dicen, no, es que el conocimiento es malo porque ha llevado, qué sé yo, la bomba atómica, las armas. No, ese es conocimiento de la naturaleza que se puede usar en forma pacífica. El problema es cuando se usa en contra de los demás. Ahí el análisis comparativo histórico y de otras especies nos muestra que somos animales territoriales, defendemos nuestro territorio. Lo primero que vemos es la imagen de nuestra madre, de los cercanos, y eso lo identificamos como nosotros. Y tenemos una actitud antagónica ante el otro es diferente, el otro es esto, y eso es lo que hay que combatir mucho. Por ejemplo, hay una cuestión que yo he debatido con varias gentes que saben de leyes. Hablamos de la tolerancia de la sociedad, de una sociedad democrática. Y a mí me parece que el término tolerancia está mal empleado, porque tolerancia implica yo, que estoy con la mayoría, que soy poseedor de la verdad, etcétera, etcétera, aguanto, tolero a los demás. No, se trata de entender que todas las minorías, todos los que son diferentes, tienen los mismos derechos que los demás, no porque son pocos están necesariamente equivocados. Entonces yo siento que empieza desde la educación, el aceptar al otro como es. Y eso pues ya ve usted que tiene una serie de implicaciones sociales, económicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí está la clave del asunto, el aceptar al otro como es. No es fácil, ¿no? En ese caso también usted habló, y lo hemos visto en muchas situaciones, que el conocimiento desde muchos años atrás ha sido de pronto castigado. ¿Por qué ha sido castigado el conocimiento? ¿Por qué se le tiene miedo al conocimiento? Bueno, yo creo que si vemos las razones históricas, conocimiento, digo actualmente, está ligado al poder. En los, tiempos antiguos, los sacerdotes conocían que los eclipses cuando iban a ser, la época de riego, la época de lluvias,
y yo creo que no querían compartir el conocimiento con otros porque eso les daba poder. Y entonces de ahí surge el mito de que el conocimiento es negativo. Después lo vimos durante los tiempos de la Inquisición, ¿verdad? Yo tenía toda una serie de diapositivas mostrando cómo quemaron a Miguel Servet, cómo quemaron a Giordano Bruno, los problemas que tuvo Galileo, etc. Y ese tipo de rechazo sigue en la actualidad y lo podemos ver. Hay un miedo al conocimiento porque a veces nos hace dudar de la veracidad de las ideas que aportamos. O sea, las ideas que tenemos es que las hemos absorbido desde que somos chiquitos, no porque sean mejores o peores. ¿Verdad? El que nace en una familia, digamos, con la religión A, piensa que esa es la única y la otra son diferentes. Y vemos todos los fundamentalismos. Si no tienes estas ideas, si no tienes estas creencias, eres mi enemigo, hay que eliminarte. Y eso es lo que tenemos que aceptar en una sociedad plural que tiene que tener cabida todo, mientras esas ideas no impliquen el daño a otros. Yo creo que sí debe de haber un límite, no porque se hable de libertad de expresión debe uno de aceptar lo que es nocivo a otros, ¿no? Claro. En el avance de la neurociencia, ¿qué sigue? ¿En qué estamos? Bueno, ¿A qué vamos? ¿cuáles son las preguntas fundamentales? Obviamente, uno de los problemas candentes es cómo surge la conciencia. Hay toda una corriente filosófica y neurocientífica que dice que la conciencia es una propiedad emergente, consecuencia de la actividad de nuestras neuronas. Entonces, uno de los grandes problemas es ese. Por ejemplo, si yo le estimulo la corteza sensorial, usted siente táctil. Si yo le estimulo la corteza visual, ve luces, lo que sea. La auditiva escucha. ¿Por qué? Si esos circuitos son muy parecidos, ¿por qué en un caso tiene tal sensación y otro? O sea, ¿por qué esos estímulos producen sensaciones? Que es uno de los grandes misterios que todavía no se ha encontrado. El otro, obviamente, pues tiene que ver los grandes retos de las enfermedades degenerativas. Y ahí se ligan mucho con la genómica, qué podemos cambiar, qué podemos anticipar. Obviamente nos gustaría vivir 200, 300 años, pero no asociado a un envejecimiento de nuestro cuerpo. Y obviamente tenemos todos la idea de morir, de dejar de ser, nos molesta y por eso hemos recurrido a hipótesis religiosas y todo que pues, dan consuelo, dan tranquilidad, pero que no cambian lo que es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que son de los grandes problemas. Uno, bueno, la otra también, la regeneración de tejido nervioso cuando hay lesiones, por ejemplo, médula espinal, cuando hay lesiones cerebrales, que tanto el sistema tiene plasticidad para componer. Y hay evidencias en que el sistema nervioso tiene más plasticidad de lo que se suponía. Entonces, yo creo que son los grandes retos que tenemos y obviamente también las implicaciones en los procesos educativos de aprendizaje. Ahora con toda la tomografía y todo podemos ver y tener una idea, toda la psicología experimental ha dado un brinco enorme porque se pueden relacionar con funciones específicas del sistema nervioso. O sea, realmente se avecina una época realmente interesante, emocionante. ¿Qué sería digamos, como el meollo del asunto en la neurociencia? ¿Qué faltaría como los eslabones? Son muchos problemas, no es un solo problema. Es decir, por qué sentimos, por qué pensamos, implica muchas cosas. Usted vio en mi plática, conocía de un movimiento voluntario, cuántas etapas, cuántas fases, cuántos mecanismos. Entonces, el entender no es una sola cosa, sino es tener una visión global. Y precisamente uno de los problemas que estamos teniendo en todas las disciplinas es este reduccionismo, cada quien sabe su cosita, y nos falta esta capacidad de integración y también lo que estamos viendo, que toda la cuestión humanística y científica como que han tenido tendencias separadas. Yo creo que es importante unirlas, no puede uno pensar en ciencia sin humanismo y en humanismo sin ciencia, ¿verdad? Si por ejemplo usted me pregunta si he leído a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, o si he escuchado yo a Barenboim o a Mozart, y le digo que no, me dice, es un ignorante. Pero si le preguntamos a alguien, bueno, tú sabes qué es el código del DNA,
cuál es el meollo de la teoría de relatividad y todo, y no sabe, no importa. Entonces yo creo que hace falta incorporar dentro de nuestra cultura general la cultura científica. Nos quejamos mucho y con toda razón del poco apoyo que se da a la ciencia, pero ahí obviamente lo que implica o se requiere es generar la conciencia en la gente de lo importante que es el conocimiento y la investigación científica, de tal manera que ellos presionen a los gobiernos y todo a invertir más, ¿no? Los gobiernos pues reaccionan tratando de resolver problemas inmediatos, es entendible, ¿verdad? Si algo se está inundando, se está pasando esto, el otro, y tienen poca posibilidad o interés en pensar a largo plazo. Y aquí tenemos como sociedad, lo que hablaba yo, anticipar reacciones. No di ejemplos, sino al final el medio ambiente. Bueno, en la anticipar tenemos conocimiento suficiente para saber qué es lo que va a pasar si seguimos como seguimos. Pero ahí vamos, seguimos discutiendo, seguimos esto y el otro, ¿no? Por último, dijo también que hay pues asuntos que se pueden resolver a la vuelta de la esquina, como el analfabetismo, la pobreza. Todo eso lo podríamos hacer con el conocimiento. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que la base es el conocimiento, la educación. Ahora, usted puede decir que es un acto de fe. ¿Por qué? Porque hemos tenido ejemplos de pueblos cultos como el alemán que cayeron en el nazismo y exterminio más brutal. O sea, el conocimiento en sí, sin asociación de ética y moral, no es que no sirvan. No lleva buen camino. Diría yo, así, ¿no? Gracias, doctor. Okay.